El canto: fuentes históricas, metodologías de aprendizaje, intérpretes y más. Un podcast semanal de Miguel Bernal Menéndez. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuándo escuchéis este capítulo. En este podcast dedicado al canto, sus fuentes históricas, las metodologías de aprendizaje, intérpretes y cualquier tema relacionado con este bello arte. Un podcast semanal de Miguel Bernal Menéndez. Bueno, hoy en este episodio número 10 de esta primera temporada, quería dedicar, saltando un poco al ámbito español patrio, ya que los últimos capítulos los he dedicado a autores italianos tan importantes para el mundo del canto, pues quería saltar hoy al mundo español en cuanto a la tratadística del canto y a los intérpretes, y en este caso a la obra de Manuel Cordero y Fernández. Manuel Cordero es muy conocido para los profesores, estudiosos, cantantes quizá un poquito menos. Como un tenor y maestro de canto nacido en Sevilla en el año 1823 y muerto en Madrid el año 1882. Él había sido un tiple de la Catedral Sevillana, alumno del maestro Hilarión Eslava y también discípulo luego en Madrid en la Capilla Real, la famosa Capilla Real del Palacio Real, y de José María Reart como maestro de canto en Madrid. Él luego oposita a la Capilla Real, como digo, y saca plaza de tenor segundo bajo la dirección de Hilarión Eslava, pero su labor más conocida la funda como maestro de canto en una escuela dramática, una escuela de arte lírico que se funda en Madrid junto a Juan Jiménez. De ahí saldrían alumnos y alumnas muy destacados, entre ellos Gayarre, como dice Saldoni, y el tenor Aramburu también. Y podría decirse que Manuel García es el contrapunto perfecto a la obra de Manuel García Hijo, su famoso tratado de canto, puesto que quizás Antonio Cordero, no sé si había dicho Manuel Cordero, Antonio Cordero y Fernández, perdón, es el nombre. Quizá sea el que establece, por lo prolijo de su obra, sobre todo la primera, su primer tratado de canto, lo prolijo de su obra, lo entusiasta de su escritura, quizá establece las bases de la escuela moderna de canto española. Quizá todo el mundo, cuando habla de escuela de canto española, se dirige al tratado de Manuel García Hijo, pero no hay que olvidar que Manuel García pasó gran parte de su vida fuera y su obra fue presentada al Conservatorio de París, no en España. Quizás su labor como maestro de canto no la desarrolló en España, sino fuera de ella. Por eso digo que la obra de García quizás sea el contrapunto ideal y la verdadera fundadora de una escuela española de canto, porque se centra no solamente en la técnica, que eso lo hacen todos los maestros, sino también en la práctica, ofreciendo detalles y comentarios también del arte lírico español y la zarzuela, cosa que evidentemente García no se centra más en la gran ópera y no en los géneros que algunos autores han denominado como géneros menores, lo cual es bastante ingrato, por decirlo de alguna manera. Bueno, volviendo a la figura de Antonio Cordero, perdonar que había dicho ante Manuel Cordero, Antonio Cordero y Fernández, tenor sevillano y maestro sevillano, tiene dos obras dedicadas al canto. La primera de ellas, publicada en Madrid en el año 1858, disponible
en abierto en la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España. O sea que si acudís a la página web de la Biblioteca Nacional de España, pues podéis obtener y bajaros el Tratado de Cordero. Hay muchas citaciones sobre Cordero como tratadista, entre ellos quizá el más importante es el trabajo dedicado al maestro Antonio Cordero por la estudiosa y profesora de canto y doctora de la universidad María del Coral Morales Villar, que en el año, lo tengo por aquí, en el año 2017 publicó el tratado, la escuela completa de canto, o sea, el tratado del año 1858, que es el tratado, digamos, grande de Cordero, su primero, y que lleva por título Escuela completa de canto en todos sus géneros y principalmente en el dramático español e italiano, por don Antonio Cordero, profesor de canto de esta corte y tenor de la Real Capilla de Su Majestad. Todo este título tan prolijo y tan literario es el tratado. Bueno, María del Coral Morales Villar, estudiosa de las técnicas vocales en España, publicó una tesis doctoral sobre este tema. Publicó para la Junta de Andalucía este libro, cuyo interés se basa sobre todo en el estudio previo que hace sobre la figura de Antonio Cordero en su faceta de maestro de canto, de intérprete y como parte de la cultura y de los escritores en la prensa del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX. Luego lo que hace es publicar la versión facsímil del tratado, o sea, no hace una edición completa del tratado, pero lo pone en edición facsímil. Se hubiera agradecido que hubiera hecho un estudio moderno del tratado, corrigiendo, por ejemplo, temas de ortografía, de gramática, y actualizando un poco este tratado con las prácticas modernas de canto. Pero bueno, está bien tener una publicación, puesto que los artículos de Cordero en la época, en la prensa musical de la época, pues están un poco dispersos, y si no buceas en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España, de nuevo, pues bueno, tienes que hacer un estudio de campo un poquito más amplio. En este caso está bien porque María del Coral Morales junta todo, hace un pequeño estudio biográfico de Cordero y sus artículos sobre el canto en la prensa de época. En cuanto al tratado de canto de Cordero, como digo, está dividido lo tengo por aquí abierto, en son cuatro partes y un apéndice. Y está muy bien porque realmente es bastante prolijo. No solamente se dedica a la parte teórica del canto, sino que analiza todos los problemas técnicos a los que se enfrenta el cantante del arte lírico, del bel canto, y define y analiza y nos da soluciones para todos esos problemas. Sería muy prolijo hablar de todos los capítulos del tratado, pero yo he extractado los capítulos que a mí me han llamado la atención en cuanto a las dificultades vocales o aquellos aspectos que se han de trabajar en el arte lírico. ¿Por qué esto? Pues porque son estos aspectos que Cordero dice que hay que trabajar, y por tanto son aquellos aspectos que para cualquier cantante de ópera, del género dramático, ha de dominar. ¿Cuáles son estos aspectos que Cordero incluye en la parte segunda de su tratado, que quizá es la más práctica de todo, con ejercicios de vocalización y solfeos? Por un lado, los registros de la voz. Él define cuáles son los registros de la voz,
en qué partes se divide estos registros, da nombre a ellos y habla de la unificación de los registros. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que una voz correctamente impostada ha de tener un color que sea homogéneo, aunque existan 2 o 3 registros en esta voz. Quiere decir que cuando se canta, el trabajo fundamental es la unificación de los timbres vocálicos a través de la unión de los diferentes registros. Por eso hay 2 capítulos dedicados a este aspecto, y él habla de registro abierto y registro oscuro o cubierto, y de hecho utiliza vocales para definir en los ejercicios abierto y cubierto, una A y una C. Luego habla de los diferentes grados de agilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que es fundamental para cualquier cantante que se precie y que tenga una buena educación vocal, dominar todos los aspectos de la agilidad. Él habla hasta de 5 grados de agilidad, es decir, 5 niveles de agilidad y otro grado de agilidad en el género cromático. La agilidad en el género diatónico y la agilidad en el género cromático. Luego habla del portamento, que no es una cosa, no es otra cosa que la unión perfecta de una nota hacia la otra, bien sea por grado conjunto, bien sea por salto. Daos cuenta que la palabra legato es una palabra en el canto más moderna. En esta época y en el siglo XVIII se habla del portamento, es decir, de la levísima anticipación. Cuando se pasa de una nota a la otra, se anticipa levísimamente y casi sin notarse la siguiente nota para que el resultado sea lo que nosotros conocemos por un perfecto legato. Luego habla de los mordentes. Los mordentes es un aspecto, un procedimiento de agilidad, y habla de mordentes de 2, de 3, de 4 y de 5 notas, lo que luego se llamarían grupetos. Habla también de los filados como un elemento para la impostación y el ataque de la voz, empezando en piano, yendo al fuerte y volviendo al piano, o empezando en piano, yendo al fuerte y acabando en forte. Es decir, habla de este tipo de filados que puede ser del forte al piano o del piano al forte. Luego habla de los arpegios como un elemento para practicar, habla del trino y cómo se resuelven. Ya sabéis que en esta época, a diferencia del siglo XVIII, el trino se comienza por la nota real y se termina con un pequeño grupo, un mordente, hacia la resolución. Es decir, si yo tengo una nota que va por ejemplo, una sensible que resuelve en una tónica, esa nota va en el trino, empezaría en esta época por la nota principal, y resuelve en la tónica. En el siglo XVIII sería al contrario. Si yo tengo si, do, por ejemplo, si, do, empezaría de la nota superior o inferior. Sería diferente. Luego habla del género cromático como uno de los géneros de canto para practicar. Es interesante que el género cromático lo coloca hacia el final de la formación de los cantantes. Y luego habla de una cosa que a mí me interesa mucho, que es de los recitados. En el término italiano, los recitativos. Claro, muchos cantantes desconocen de que el término recitado ha tenido una evolución. Es decir, yo he hablado con muchos compañeros cantantes y maestros de canto que lo único que cuando se refieren al recitado lo diferencian entre recitativo seco y recitativo acompañato.
Claro, estos términos no son históricos. En esta época todavía Cordero habla de recitativo simple y recitativo cantable o mixto o recitativo heroico u obligado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el recitativo simple no es ni más ni menos que un recitativo acompañado solo por el bajo continuo, sin la intervención de la orquesta. Esto es igual en el siglo XVIII, el recitativo semplice en italiano, simple en castellano, solo acompañado por el bajo continuo, como era habitual en la ópera y en el oratorio o en las cantatas. Y luego el recitativo que tiene un mayor desarrollo melódico y que va acompañado o bien por la orquesta en general, sin diferenciar ningún instrumento concertante que acompaña ese recitativo, que se llama, que Cordero lo denomina recitativo cantable o mixto. ¿eh? Este recitativo en las fuentes del siglo XVIII se llamaba recitativo instrumentado, recitativo instrumentato, lo cual me parece muchísimo más lógico que recitativo acompañado, porque acompañados son todos los recitativos. Ningún recitativo se hace a capela, se hace acompañado de instrumentos, bien sea bajo continuo, bien sea orquesta. Y lo que es interesante es que el tercer tipo de recitativo de los que habla Cordero es el recitativo heroico u obligado. En esto confluye con Jean-Jacques Rousseau, que en su diccionario del año 1768 habla también de este tipo de recitativo. ¿Cuál es el recitativo obligado? El recitativo obligado o heroico, según Cordero, es aquel donde el cantante es acompañado por la orquesta en su totalidad y además por algún instrumento concertante o a solo que le da la réplica. Esto es el recitativo heroico u obligado. Ahí confluye con Rousseau, lo cual nos da la pista, no lo cita Cordero, pero nos da la pista que era un hombre que tenía una cultura musical y conocía las fuentes. Pues como digo, Cordero es un autor que es fundamental para conocer las técnicas, la historia de las técnicas vocales, los ejercicios que él habla para solucionar los diferentes problemas y es fundamental para aportar más conocimiento a la historia del canto, sobre todo en nuestro país, que tenemos este tremendo complejo, según mi opinión, que pensamos que no tenemos historia musical, cuando la historia musical en España es súper, súper rica. En cuanto al Tratado de 1858, luego también es muy interesante acudir, una vez que he superado las dos primeras partes que habla más de cuestiones técnicas, habla de cuestiones estéticas en la parte tercera y cuarta. En la parte tercera sí quiero pararme un poquito, porque voy a hablar de los capítulos de los que consta esta tercera parte. Veréis, del arte del canto considerado en su parte sublime, es decir, de lo que es estética pura y dura del canto, de la palabra canto, de la estética, del fraseo, del acento, de la sensibilidad, de la verdad escénica, de lo que el discípulo debe hacer, para investigar el carácter del personaje que ha de interpretar, y de los medios de que puede valerse el cantante para quedar bien en el caso de inutilizársele momentáneamente parte de sus medios vocales. Esto es muy interesante, pues habla de los truquitos de cantante viejo, lo que sí siempre dicen los cantantes que hay que tener un poco en la mochila cuando la voz te falla. Bueno, pues aquí Cordero lo habla como cantante que él mismo era. La parte cuarta habla de los adornos sobrepuestos y cuándo se deben usar para que hagan el mejor efecto, de los cortes y cuándo conviene hacerlos, de los transportes, del mejor modo de cantar los concertantes, de los géneros, elección de las óperas, del canto en el género religioso,
del cantante de zarzuela, atención, de los únicos que yo he leído en el ámbito español que se refiere concretamente al cantante de zarzuela desde el punto de vista técnico, del canto en el género bufo y del canto de salón. Todo esto constituye la parte cuarta y última del tratado. Luego tiene una parte que también ayuda y que es muy práctica en cuanto a la profesión de cantante y que denomina Cordero como apéndice a esta obra del año 1858. Os leo las partes de la que está compuesto este apéndice. De la mímica con aplicación al canto, de las manos y brazos, es decir, de la posición, de la manera de andar en escena, de las posiciones, de la fisonomía, de las salidas, observaciones generales, del modo de sentarse, del modo de hincarse de rodillas, de las escenas en que se figura morir, de las retiradas, de las escenas mudas, de la actriz lírica, del mejor modo de dar gracias, del uso de las armas en escena, últimas observaciones acerca de la mímica, breves nociones acerca del modo de pintarse para la escena, de la higiene, de los auxiliares para tener bien la voz y advertencia interesante. Pues como veis, todo esto constituye el apéndice del tratado La Escuela Completa del Arte del Canto de Antonio Cordero y Fernández, que me parece de lo más interesante para el artista lírico. Como veis, es un tratado, es un manual completo para la formación del cantante. Lo que podemos imaginar es que Cordero utilizaba todo este material en sus clases y luego quiso dar reflejo en una obra capital para sus alumnos. Luego tiene una obra que es también una obrita posterior del año 1872 que es también muy conveniente revisarla, pero que en este caso está más dirigida al diletante, al amante del canto que quiere formarse no como un profesional, sino para cantar mejor. Esta la titula Cordero, El arte de cantar bien, método elemental de canto en todos sus géneros y principalmente en el dramático español italiano. Repite la segunda parte del título, pero el primero ya deja bien por escrito que es un tratado elemental. Es una especie de resumen sucinto o de breve recopilación de los elementos más importantes del canto, pero en este caso no tan prolijo, no tan amplio como su tratado del año 1858. En este caso no son más de 100 páginas y está dividido en 3 partes. Pues como digo, os dejo en el capítulo de hoy esta breve revisión sobre la obra de Antonio Cordero y Fernández, tenor histórico de la Capilla Real de Madrid, alumno del maestro Hilario Neslava y de José María Reart. Algún episodio lo dedicaremos a la obra de José María Reart, y que creo que es muy importante para poner en contexto lo que es la verdadera escuela de canto española y que tantos alumnos y tantos cantantes ha dado al arte lírico. Pues como digo, os mando un saludo, gracias por escucharme, suscribiros al podcast para no perderos ningún capítulo y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo.